En medio de los canals de Xochimilco, al sur de la Ciudad de Mexico, existe un lugar donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural parece difuminarse. Una isla pequeña, cubierta de árbol torcido, que a primera vista podría parecer un rincón olvidado como tanto otro en la vasta red de Chinampa. Pero basta acercarse para notar algo inquietante. Ciento de Munca colgando de las ramas, con cuerpo mutilado, ojo descolorido y rostro desgastado por el sol y la humedad. Alguna carson de brazo, otra estando decapitada, y mucha parsan observar a los visitantes con una mirada fija que incomoda. Es la isla de las Munca, considerada por muchos el lugar más escalofriante de México. Su sola presencia genera un efecto perturbador. El viento mueve las ramas y con ellas los cuerpos inertes de las Munca, produciendo un crujido que suena como susurro. El agua estancada refleja los rostros de plástico como si fueran espectros flotando en la superficie. Para quien se acercan por primera vez, la experiencia es sobrecogedora. No se trata solo de ver juguete viejo colgado al azar, sino de sentir que cada muñeca guarda una historia oscura. Dicen que están ahí para aplacar un espíritu, el de una nina que murió ahogada en eso mismo canal, y que desde entonces su presencia recorre la isla buscando compañía. La leyenda se remonta a mediados del siglo XX y tiene como protagonista a Julián Santana Barra, el hombre que convirtió la isla en lo que es hoy. Julián era un campesino y cuidador de Chinampa que decidió mudarse a ese rincón solitario de Xochimilco. Buscaba una vida tranquila, alejada del ruido de la ciudad, dedicado al cultivo de flores y vegetal en los canals. Pero el que encontró allí fue cualquier cosa menopaz. Seguin cuentan, un día descubrió el cuerpo de una nina que había muerto ahogada enredada en los lirios del canal. Poco día después, una muñeca flotando en el agua apareció cerca del lugar. Para Julián, aquello no fue coincidencia. Estaba convencido de que el espíritu de la nina había quedado atrapado en la isla y que la muñeca era una señal de su presencia. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Obsesionado con la idea de calmar al espíritu de la nina, Julián comenzó a recolectar Munca de todo los tamaños y condiciones. Alguna las encontraba en la basura, otra en los canals, y mucha más las intercambiaba con vecinos y visitantes a cambio de verdura y artesanía. Poco a poco fue colgándola en los árboles, cerca y paredes de la isla. No le importaba si estaban rota, sucia o incompleta. Lo que importaba era que sirvieran como ofrenda para la nina. Con el paso de los años, la isla se transformó en un auténtico santuario macabro, donde cada rincón estaba habitado por Munca que parecían vigilar en silencio. Para quien conoció a Julián, lo que hacía no era un simple pasatiempo. Él hablaba de la nina como si estuviera presente. Aseguraba que escuchaba su lamento por la noche y que sentía su mirada en cada rincón. En entrevista concedida a No Después, confesó que había visto a la muñeca original moverse, abrir los ojos y susurrar palabras incomprensibles. Para él, colgar Munca no era un acto decorativo, era una forma de protegerse y de mantener a raya la furia d'un espíritu que reclamaba compañía. Los lugareños pronto comenzaron a hablar de la isla como un lugar embrujado. Muchos pescadores evitaban pasar de noche cerca de ella, temiendo escuchar lento o ver sombra entre los árboles. Otro aseguraban que las Munca cambiaban de posición cuando nadie las observaba, o que su ojo seguían a los visitantes como si estuvieran vivos. Las historias se multiplicaban, y con ellas crecía la reputación del lugar como un sitio maldito. Lo curioso es que Julián nunca intentó negar esa versión. Al contrario, parecía reforzarla cada vez que hablaba del tema. La obsesión de Julián con las Munca llegó a extremo que desconcertaban incluso a quien lo conocían bien. Algunos lo consideraban un hombre piadoso, capaz de dedicar su vida a calmar un espíritu. Otros pensaban que había perdido la razón, atrapado en una mezcla de soledad, superstición y miedo. Lo cierto es que durante décadas continuó llenando la isla con Munca de todas las formas posibles, hasta convertirla en un museo al aire libre del terror. Con el paso del tiempo, la isla comenzó a atraer visitantes curiosos. Algunos le gaban con respeto, otros con simple morbo, pero todos salían con la misma sensación, que habían estado en un lugar donde lo sobrenatural parecía respirar en cada rincón. La imagen de las Munca colgando de los árboles, deteriorada por el clima y el paso de los años, se convirtió en un símbolo de lo macabro. Turistas y periodistas comenzaron a difundir la historia más allá de México, y la isla de las Munca pasó de ser un secreto local a un fenómeno conocido en todo el mundo. Pero lo más perturbador ocurrió en el año 2001. Tras décadas de vivir en la isla, Julián Santana fut encontrado muerto en los mismos canals donde, según él, había muerto la nina.
Su cuerpo apareció flotando en el agua, en circunstancia que mucho considerant extrana. Para su familiar y vecino, no fue una coincidencia. Estaban convencido de que el espíritu de la Nina lo había reclamado finalmente, como si hubiera estado esperando ese momento durante todo ese año. La noticia no hizo más que reforzar la leyenda, y desde entonces la isla se convirtió en un lugar de culto para quien buscan experiencia paranormal. Hoy en día, lugar a la isla es toda una experiencia. Los visitantes deben tomar una trajinera desde los embarcadores de Xochimilco y recorrer durante hora los canales hasta lugar al lugar. El viaje, pintoresco y colorido en otra ruta turística, se vuelve sombrío cuando se trata de este destino. La expectativa crece con cada minuto, y cuando por fin aparecen las primeras muncas colgando de las ramas, el impacto es inmediato. No importa cuántas fotos se hayan visto antes, la realidad de estar ahí, rodeado de cientos de muncas mutiladas que parecen observar en silencio, es algo que déjà una es difícil de olvidar. La isla de las muncas est, sin duda, un espacio único. No se trata d'un parc temático ni d'un museo planeado, sino del resultado de la obsesión de un hombre y de la fuerza de una leyenda. Ali confluyen la superstition, la fe y el miedo en una atmósfera que resulta fascinante y perturbadora a la vez. Algunos visitantes dejan nueva munca como ofrenda, convencido de que todavía hay que calmar al espíritu de la Nina. Otros simplement observant con inquietud, intentando comprender cómo un rincón tan peu que no puede estar cargado de tanto simbolismo y oscuridad. Más que un sitio turístico, la isla se ha convertido en un espejo de nuestra propia creencia y temor. Es un recordatorio de cómo el ser humano necesita dar forma a lo inexplicable, de cómo la soledad y la muerte generan mito que trascienden el tiempo. Y sobre todo, es la prueba de que incluso los objetos más inocentes, como una muñeca infantil, pueden convertirse en símbolo de horror cuando se sacan de su contexto y se cargan de significado oscuro. Con el paso de los años, la vida de Julián Santana en la isla se convirtió en una rutina marcada por la soledad, la naturaleza y la presencia inquietante de las muncas. No era un hombre de lujo ni de grandes ambiciones. Su existencia giraba en torno a cuidar los cultivos de la chinampa y mantener la isla llena de nueva figura que encontraba o recibía de vecinos y visitantes. Para cualquiera, podía parecer una excentricidad, pero para él era una misión sagrada. Aplacar el espíritu de la Nina que, según estaba convencido, había muerto en ese canal. Julián hablaba de la Nina con una naturalidad perturbadora. Decía que escuchaba su risa en medio de la noche, que la veía correr entre los árboles y que en ocasión sentia como se le acercaba mientras trabajaba en la tierra. Mucho pensaban que eran imaginación fruto de la soledad, pero quien lo visitaban aseguraban que había una intensidad especial en su palabra, como si realmente creera estar conviviendo con alguien invisible. Et esa convicción fut la que lo llevó a convertir la isla en lo que es hoy. Un santuario macabro de plástico y porcelana. Cada muñeca tenía un lugar específico. Julián las colgaba en las ramas, las ataba a las paredes, las clavaba en los troncos. No le importaba si estaban incompleta, con los ojos arrancados sin extremidad. De hecho, parecía preferirla así, porque aseguraba que mientras más deteriorada estuvieran, más podía tenían para espantar al espíritu maligno. Con el tiempo, la isla se llenó de cientos, y luego de miles de munca, hasta el punto de que cada rincón parecía ocupado por ellos. Para mucho, era un espectáculo grotesco. Para Julián, era una especie de altar vivo. Los rumores crecían en los alrededor. Algunos visitantes decían haber visto como los ojos de las muncas se movían, siguiéndolo en silencio mientras recorrían la isla. Otros afirmaban haber escuchado susurros, risa o llanto de Nino en medio de la oscuridad. Había quien aseguraban que, al tomar fotografía, aparecían rostros extraños en las imágenes, como si algo más se manifestara a través de los juguetes colgados. Todo esto convirtió a la isla en un lugar temido y respetado, incluso antes de que se convirtiera en atractivo turístico. Lo más inquietante de todo era que Julián parecía no temer a nada de eso. Por el contrario, reforzaba esa historia cada vez que podía. Contaba que la muñeca original, la que encontró flotando tras la muerte de la Nina, tenía vida propia. Decía que su ojo se abrían por las noches, que elo observaban mientras dormía, y qu'en ocasión elo despertaban murmulos que provenían de su boca. Et esa muñeca, según él, era la guardiana de todas las demás, la que mantenía el equilibrio entre el espíritu de la Nina y los vivos que visitaban la isla. Durant décadas, Julián fut la única presencia humana estable en ese rincón de Xochimilco. Vivía con el mínimo, cultivando su propio alimento, intercambiando productos y aceptando munca que le levaban visitantes curiosos.
La isla en peso a ganar fama entre los local, y pronto también entre turista extranjero, que viajaban ora solo para conocer el lugar. Mucho le Gabon con el objetivo de desafiar su propio miedo, de caminar entre árbol cubierto de Munca rota y sentir esa sensación de ser observado. Alguno le vaban Munca nuva para dejarla como ofrenda, convencido de que con eso se protegian de cualquier maldición. Con el auge del turismo paranormal a final del siglo XX, la isla de las Munca se convirtió en un punto de referencia para investigador de lo sobrenatural. Programa de televisión, documental y periodista le garon al lugar para grabar su reportage. Lo que encontraron siempre fut inquiétante. Un escenario único donde lo macabro se mezclaba con lo real. Julian, por su parte, se convirtió en una especie de gardien de ese misterio. Siempre dispuesto a contar la historia de la Nina y a mostrar con orgullo las Munca que seguía colgando. El destino, sin embargo, parecía escrito de forma trágica. En el año 2001, tras década de convivir con las Munca y de repetir la historia de la Nina una y otra vez, Julian Santana fut encontrado muerto en los mismo canal donde, según él, había muerto la pequeña. Flotaba entre los lirios, como si el círculo se hubiera cerrado. Para mucho, fut una coincidencia. Para otro, una señal de que la Nina lo había reclamado finalmente. Lo cierto es que su muerte celó la leyenda. A partir de entonces, la isla dejó de ser solo un lugar extraño y se convirtió en un santuario maldito. Un sitio donde incluso su creador había encontrado el final en circunstancias inquietantes. Después de la muerte de Julian, la isla fut cuidada por su familia, que decidió mantenerla tal y como la había dejado. Hoy en día, sigue le na de Munca de Triorada, y los visitantes siguen le gando atredo por el mito. Algunos van con curiosidad, otros con respeto, y no faltan los que acudan con miedo real, convencido de que se trata d'un lugar embrujado. Lo cierto es que nadie sale indiferente. El simple hecho de caminar entre esos árbol plagado de figura rota, mucha de ellos sin ojo, produce una incomodidad difícil de describir. Los testimonios de quien han estado allí son variados. Algunos dicen que las Munca emitan sonido, como suspiro o risa apagada, especialmente durant la noche. Otros aseguran que han sentido que alguien los tocaba o los seguía, o que estaban completamente solo. También hay quien reportan haber visto sombras moverse entre los árboles, o haber escuchado el sonido de paso en la tierra húmeda. Aunque es posible que la suggestion jugue un papel importante, la accumulation de relatos refuerza la atmósfera de misterio que rodea a la isla. En la cultura popular, la isla de las Munca ha alcanzado un lugar privilegiado. Ha sido catalogada como uno de los lugares más escalofriantes del mundo, junto a Cementerio Embrujado y Casa Maldita. Aparece en lista de turismo paranormal, en documental de terror o incluso en producciones internacionales. Para mucho extranjero, la isla es la representación perfecta del lado oscuro de México. Un peleno de tradición, misticismo y leyenda que siguen viva en el siglo XXI. Pero más allá de la fama, es lo que la hace única y que todo nació de la obsesión de un solo hombre. No se trata de una atracción creada con fin comercial ni de una apuesta en escena turística. Es el resultado de décadas de soledad, miedo y fe, d'un hombre convencido de que con cada muñeca colgada mantenía a reía un espíritu inquieto. Y esa autenticidad es lo que convierte a la isla en un lugar tan perturbador. No es un invento, es una historia real que terminó marcando a generación entra. Hoy, la isla de las Munca no solo es un destino para valiente, sino también un espejo que refleja como las leyendas nacen del dolor, del miedo y de la necesidad de encontrar sentido en lo inexplicable. Su árbol cubierto de Munca rota no son solo un adorno macabro, sino un recordatorio de que el ser humano transforma su temor en símbolo tangible. Cada muñeca es una pieza d'un rompecabezas que mezcla superstición, tragedia y fe, y que ha convertido a un rincón olvidado de Xochimilco en un escenario mundialmente famoso. La isla de las Munca es más qu'un lugar turístico o una simple curiosidad macabra. Es un recordatorio de cómo el miedo y la fe pueden moldear realidad. Entre los canales de Xochimilco, ese rincón sigue vivo con el eco de la historia de Julian y con la mirada vacía de cientos de Munca que parecen observar a todo aquel que se atreve a entrar. Quizá es lo que más inquieta no son las Munca en sí, sino es lo que representan. La obsesión d'un hombre por aplacar un espíritu, la soledad convertida en altar, y la posibilidad de que, en la oscuridad de la noche, algo real camine entre esos árboles. Nadie puede demostrarlo con certeza, pero quien han estado allí saben que la isla transmite algo que no se explica con palabras. El lugar se ha convertido en un símbolo del misterio mexicano, un sitio donde lo sobrenatural y lo humano se confunden hasta crear una experiencia única. Y aunque el tiempo pase,
cada muneca que cuelga de surama seguirá recordando no que historia que trasciende en generación porque tocan es lo más profundo de nuestro miedo. Si esta historia te estremeció, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para descubrir más relatos sobre los lugares más misteriosos y escalofriantes del mundo. Y compártelo con esa persona que sabe que nos atrevería a visitar la isla de las Muncas de Noche.